Si tu peperomia está estancada, se le empiezan a enrollar las hojitas o no crece de manera correcta, hoy te traigo algunos trucos que te van a servir para hacerla florecer y para que tenga unas hojas abundantes. Resulta que las peperomias, cuando las traemos a casa, ellas vienen muy bonitas, muy frondosas y las hojas vienen en perfectas condiciones. Al pasar de los días, ellas se van como deteriorando debido a que la maceta es bastante pequeña y esta no alcanza a dar ese resultado que nosotros esperamos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy con esta peperomia pequeñita? O a veces, por ejemplo, cuando tenemos esta de otro color, y también esta empieza a llenar la maceta y las hojas, cuando las que van a salir nuevas se empiezan como a enroscar o que no salen grandes sino simplemente pequeñitas. Es por falta de la maceta y nutrientes. Hoy les voy a explicar un poquito sobre los nutrientes que yo uso y el sustrato también que uso para ellas, para tenerlas de una mejor manera. Voy a trasplantar esta y ahí les voy contando cómo es que se va colocando el sustrato y qué sustrato hay que utilizar. Resulta que cuando tenemos las peperomias simplemente le colocamos tierra normal, tierra negra, no le ponemos tierra tratada y material suelto, por ejemplo alguna cascarilla que nos sirva para que esta empiece a retener un poquito la humedad. También le pongo un poquito de turba, cascarilla digamos, de coco fina, también cascarilla de arroz, manto de hojas si consiguen ustedes. También hay un sustrato universal para este tipo de plantas, o si no, pueden hacer este que les estoy enseñando el día de hoy. También le podemos colocar carboncito, un carbón pequeño, no tan grueso, y esto hace que este retenga la humedad y no reguemos tanto y la planta no se nos deteriore muy rápido. Bueno, con todos estos ingredientes voy a trasplantar esta peperomia y lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo voy a utilizar una maceta un poquito más grande, mírenla, esta ya está copando la maceta, y lo que yo hago también con estas plantas es que las empiezo a, digamos, abonar cada mes, cada 2 meses. ¿Para qué? Para que esta no le empiece a faltar nutrientes, y esto hace que esta empiece a tener unas hojas bonitas, unas hojas brillantes y grandes. Voy a sacarla. Y hay veces donde el sustrato está húmedo, a veces pasa que cuando está demasiado reseco, entonces la planta sale solamente con las raíces. Bueno, acá salió con un poquito de sustrato, no pasa nada. Ya tengo acá mi maceta. ¿Qué voy a hacer? Como la peperomia no es tan grandota, simplemente la maceta va a ser un poquito más grande. ¿Por qué? Porque si no la empezamos a inundar. ¿Qué pasa cuando colocamos una maceta súper gigante? Empezamos a regar de más y esta se nos empieza a tener problemas de pudrición. Bueno, acá ya tengo mi sustrato. Voy a llenar esta maceta de esta manera. Voy a colocarle su sustrato. También pueden colocarle pedacitos de fruta, o de cáscaras de fruta, de cáscaras de verdura, quieren, para que esta empiece a tener más nutrientes. O si no, también van regando con tecito de plátano, tecito de papa y listo. Bueno, voy a empezar a medir esta peperomia y la voy a colocar de esta manera. Bueno, aquí ya va quedando en la parte de arriba, no pasa nada. Voy a colocarla de esta manera y listo. Bueno, aquí por ejemplo, si ustedes tienen una maceta que es un poquito más, digamos, más alargada, van a tener en cuenta que no la van a dejar por allá abajo, sino que la maceta quede de acorde con esta partecita, porque hay veces que empezamos a dejarlas por allá olvidadas y esto hace que empecemos a encharcar y la planta se nos ahogue. Bueno, aquí ya también voy a empezar a rellenarle toda esta parte y les comparto también que a ellas hay que limpiarle las hojitas cuando las tenemos en interiores para que estas empiecen a respirar y no se nos vayan a acumular todo ese polvo, y esto hace que ellas también, las hojas, empiecen a secar las puntas. Por eso es que a veces cuando las tenemos en interiores, digamos la grasa o también con los limpiadores de los pisos, estos se van acumulando y esto hace que nuestras plantas se deterioren. Bueno, aquí ya tenemos nuestra peperomia, ya la tengo acá, ya está lista. Ya está perfecta. Bueno, ¿qué hacemos cuando la trasplantamos? Yo normalmente las riego, digamos, pasando 1 o 2 días, pero como el sustrato está bastante seco, entonces la voy a regar el día de hoy de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con sus hojitas? Las hojitas les empezamos a colocar agüita, o también hay digamos, una agua leche que podemos preparar, mitad leche, mitad agua, para empezar a limpiar las hojas y estas quedan un poco brillantes. ¿Para qué nos sirve el agua leche? Resulta que a veces hay en hongos, cuando las tenemos con mucha humedad en el ambiente, y cuando las limpiamos con lechecita, esto hace que nos sirva como de fungicida también para este tipo de hongos, o simplemente mantiene las hojas brillantes, y esto hace que ella también le aporte nutrientes por medio de sus hojitas, de la raíz. No importa si al limpiar la maceta o las hojas le empieza a caer un poquito de agua leche en el sustrato, no pasa nada, simplemente la dejas ahí y listo. Bueno, teniendo en cuenta esto, también les comparto
que esta se puede reproducir por medio de la hoja. Simplemente cortamos una hoja, la colocamos en agua y esto es lo que sucede. Cuando ya la tenemos así con raíz, entonces simplemente la vamos a sembrar en una maceta aparte. O también les voy a enseñar algo que he hecho con este tipo de peperomias, y a veces solamente tenemos un solo cogollito y en la parte de los lados no se nos da como queremos. Por ejemplo, esta, si ustedes la quieren tener un poco más frondosa, entonces esta hojita que tenemos acá la vamos a colocar de este lado y listo. ¿Qué vamos a hacer con ella? La ponemos de este lado, de esta manera, y nos empieza a quedar un poco más frondosa. Acá, por ejemplo, yo tengo otra hoja que la he ido reproduciendo simplemente en un poquito de agua con sustrato. Y aquí está, entonces, ¿qué hacemos? La colocamos de esta manera. Ahí vamos teniendo una planta más frondosa colocándole las hojitas de esta manera. Ahora, si la colocas solamente en una maceta aparte, estas hojas a veces cuando las empezamos a reproducir en agua o en sustrato, ellas empiezan como a decaerse. Simplemente le colocamos como una especie de tutor, las amarramos y listo. Bueno, por ejemplo, esta otra peperomia que tengo acá, esta era una sola ramita y aquí la he estado reproduciendo de esta manera. Ella hasta ahora se está empezando a reponer porque estaba muy deteriorada y ahí va. Otra cosa que les comparto es que la mayoría de las peperomias se pueden reproducir por hojas, o la que, por ejemplo, la que le llamamos sandía, o también la de corazones, que también es muy bonita, como es la que tengo acá. Esta, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que solamente eran estos dos y ella empezó a florecer y se fue de medio lado. Entonces todas las hojitas que ella empezó a botar así amarillas, yo se las empecé a quitar y miren la cantidad de hojas que tenemos y tallos. También se puede reproducir por agua y pasa lo mismo que la anterior. Simplemente cortamos una hojita, digamos ustedes la quieren cortar desde abajo, la quitan, no importa si es amarilla. Yo ya he tenido la experiencia de que cuando la quito así, la pongo en un vaso con agua y esta más o menos en unos 10-15 días ya está empezando a florecer. También pasa que cuando la empezamos a poner, digamos, muy rápido, en sustratos muy pesados, o sea que no tienen suavidad, sino que son prácticamente arena, esta se demora un poquito más porque como las raíces son tan pequeñitas, entonces en la mayoría de los casos solamente echa unas hojitas y suele morir. Por eso es importante que cuando la empecemos a reproducir en tierra, le colocamos un poco de compost o simplemente revolvemos un poquito de tierra con cascarilla de pino fina o coco, y esto hace que ella empiece a enraizar un poco más y la mantenemos ligeramente hidratada para que estas empiecen a enraizar un poco más fácil. Ahora, si tienes una de color variegado, con esta también se puede hacer lo mismo. La ponemos en agua, le limpiamos sus hojitas, y esta he notado que si no tiene iluminación se empieza a colocar de este color casi verde. Ella, por ejemplo, tiene estos colores variegados, pero las hojitas de los lados tienen unos colores como rosaditos. ¿Qué pasa con esta peperomia? Lo que sucede es que si no le mantenemos limpiando, y además les comparto algo que pasa con el agualeche que les comparto el día de hoy. Resulta que si no empezamos a hacerle, digamos, limpieza, le colocamos un poquito de fungicida o esos fungicidas caseros que les enseñaba a hacer, resulta que ella cuando empieza a salir las hojitas del centro, entonces la ataca una cochinilla, y por eso es que esas hojitas se enroscan y no salen de ahí, sino simplemente se quedan ahí. ¿Qué sucede? Resulta que esta cochinilla que la ataca, a ella le encantan las hojas nuevas, y por eso es que esas hojitas del centro no retoñan muy bien y por eso se empieza a deteriorar. Además les comparto que si ustedes siguen todos estos consejos van a tener unas peperomias increíbles con muchas flores, y también las flores de estas peperomias son como una especie de espiga. Por ejemplo, en el caso de esta, ella echa unas flores larguísimas que pareciera que se fuera a etiolar, pero resulta que no, las flores son súper largas y echan como una especie de espiga, pero muy larga en la parte de arriba, sobre todo esta. Estas sí tienen unas espigas normalitas, gorditas hacia la parte de abajo, y es muy común encontrarlas en el mercado, ya que son muy bonitas y adornan de una manera espectacular para todos los interiores de nuestros hogares.